Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer posible este encuentro, que ha sido espectacular bajo el nombre de Empleo Land, que el lugar mejor para hablar de curro que este. Muchísimas gracias por reunirnos aquí, por asistir a esta mesa redonda, donde vamos a hablar de temas muy interesantes y, bueno, primero me quiero presentar, aunque ya veo caras que antes estaban aquí, pues sigo siendo la misma de antes. Soy Sheila Guerrero, soy publicista de formación y comunicadora de vocación y estoy aquí en calidad de moderadora de esta mesa redonda imaginaria, que eso es muy bueno, trabajar en el imaginario. Y realmente a mí no me gusta verme tanto como una moderadora, sino como una anfitriona de fiesta, donde he reunido aquí a todos mis sabios para que me den respuestas a mis incógnitas y mis dudas. Así que si les parece, vamos a hacer la presentación de todos estos sabios, empezando por la izquierda del todo, donde tenemos a Nino, que es ante nada educador, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, que se decidió por el camino de la enseñanza y se convirtió en profesor y docente. Ahora mismo compagina esa docencia con la organización de Cambium, donde utiliza la educación para cambiar el mundo y verlo más sostenible, formando también a las personas en ese proceso. A su derecha tenemos a Natalia Valls, mi queridísima Natalia, porque la conozco, así que tendría que hacer este pequeño inciso. Ella es ambientóloga, profesora e investigadora en la Universidad de La Laguna, además de cofundadora también de Cambio en Acompañamiento Sostenible, es decir, ellos dos son compañeros. Y siempre ha estado vinculada a la educación ambiental y a la educación para la sostenibilidad, lo cual considera su pasión y creo que por eso estamos hoy aquí reunidos. Aquí a mi izquierda tenemos a Noelia Pericón, ¿cierto? Que es CEO de Naila Business Evolver. No Muy sé bien, si lo he gracias. pronunciado bien. Estupendo, un pin para mí. Y es líder del equipo de esta empresa. Lleva 12 años trabajando en empresas privadas, siempre cerca de la gestión logística y presupuestaria, y 14 años dentro del sector humanitario, centrado en el desarrollo y proporcionando una visión global y completa de la empresa. Madre mía, qué invitados tenemos hoy. Aquí a mi derecha tenemos a Eunice. Ella es técnica de gestión de proyectos de innovación social, trabaja en el equipo de coordinación de PONOS, donde orienta y da la primera oportunidad de empleo a jóvenes, que nos gustaría que comentase un poquito sobre esto, y tiene experiencia en el diseño y gestión de programas y proyectos en el ámbito del emprendimiento social, la educación y la sostenibilidad. A su derecha tenemos a Betejuy Hernández, que es con formación, en arquitectura, urbanismo y diseño cívico, y es cofundador y socio cooperativista de la Oficina de Innovación Cívica SCUP y miembro de la Red Internacional de CivicWise. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Susana Ruiz, que es coordinadora de la Oficina Técnica y Social de la UGT. Ella es abogada desde hace más de 26 años y está en la asesoría jurídica de Federación de Empleados Públicos de la UGT. Y con este pedazo de panorama empezamos, como no, nuestra mesa redonda. Venimos a hablar aquí de los ODS y me gustaría que si alguno se anima a hacer una pequeña introducción o conceptualización de estos términos para que podamos entonces empezar. No sé por qué aquí todas las miradas van a Natalia. Bueno, pues la Agenda 2030 viene a dar respuesta al anterior proyecto de la ONU, que si bien proponía algunos objetivos fueron insuficientes y no se alcanzaron porque lo que quiso esta nueva Agenda 2030 proponer en su reformulación era una propuesta que fuera más global, más universal, en la que todos los países que se involucraran siguieran el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y que cada uno de los 17 retos que esconde detrás, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues de alguna manera trabajaran para la sostenibilidad social, económica y ambiental. Y por destacar algo de esta agenda es que tiene como lema no dejar a nadie atrás. Y esto es importante porque parece ser que en las anteriores propuestas de la ONU relacionadas con el desarrollo sostenible estaban únicamente enfocadas al desarrollo sostenible ambiental y además parece que no animaban a unirse a la sociedad civil a esta propuesta
que solo puede ser conseguida si todos los sectores se implican y asumen su responsabilidad. Y en todos esos sectores se encuentra el empresarial, por supuesto, también, aparte de las personas. Es una agenda muy ambiciosa. Tiene como meta ser alcanzada en 2030, algo que parece difícil, dada la altura a la que estamos. Aún no tenemos publicada la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que es la transposición de esta agenda en el archipiélago. Y bueno, igualmente, yo siempre digo que la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son una herramienta y quien quiera la puede usar como marco organizado de propuestas para alinearse con un futuro y un presente más sostenible, que trabaja por el bienestar social, por la justicia y por un ineludible desarrollo económico y tecnológico sostenible también. Como es una herramienta, pues está a disposición de todas las personas, entidades, organizaciones, instituciones, países, para utilizarla para bien. Estupendo. No sé si por aquí quieren... Poco más realmente, porque Con esta súper explicación. Natalia es experta en esta área, justamente, hemos aprendido mucho de ella a lo largo del tiempo, ¿no? Y es cierto, la puntualización que ella hace, la diferencia con el plan de milenio o la agenda de milenio, es justamente la posibilidad que tienen, por ejemplo, las empresas, que un poco va de esto hoy, ¿no? ¿Cuál es el papel tan fundamental que juegan en la sociedad y en este cambio tan importante, ¿no? Anteriormente no se les daba esa responsabilidad de manera tan directa, ¿no? La asumían un poco de forma individual. Pero en esta ocasión pues hay pactos también mundiales de empresas y una serie de cuestiones en las que las empresas empiezan a sumarse con mayor ahínco que anteriormente. Por supuesto. ¿Y creen ustedes entonces que realmente en todas las empresas tiene cabida los ODS? ¿Estamos realmente preparados para que esté en todas las identidades? Sí. De hecho, a través de la economía social, de las empresas de economía social, son empresas que tienen en su propio ADN 16 de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, por tanto, no todas las empresas deben, no solo pueden, sino que deben desarrollar los ODS, sino que además las empresas de economía social lo tienen, como digo, implícito. Como requisito, digamos, ¿no? Exacto. Ajá. A mí me gustaría puntualizar que cuando hablamos de economía social, por lo menos desde el punto de vista legal y un poco por tradición, se aplica mucho a lo que es la sociedad, a lo que es el factor humano y a lo que es el factor medioambiental. Pero cuando hablamos de la sostenibilidad desde el punto de vista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no nos tenemos que olvidar, como iniciabas tú, Natalia, que tiene que haber también un aspecto económico muy fuerte para que se puedan llevar a cabo de manera sostenible en el tiempo, que sería la quinta patita, digamos, de la sostenibilidad, cualquier acción, ¿no? Porque, bueno, yo, por ejemplo, que trabajo con empresas que no son de la economía social, pero que sí que están interesadas en la sostenibilidad, lo que me estoy encontrando es que por intentar subirse al carro en algún aspecto, están olvidando otros o les está afectando en otros aspectos. Entonces, me parece importante que trabajemos en eso, ¿no? Igual que en nuestro propio domicilio, que no sea solo por el medio ambiente, sino que mantengamos también nuestra economía y que pensemos en el largo plazo y no solo en solucionar algo aquí ahora. Sí, yo creo que aquí también el concepto de largo plazo y de durabilidad realmente es la clave, ¿no? Porque de nada nos sirve que sea algo de tendencia o del momento si después realmente no va a continuar. ¿Y creen ustedes entonces que la economía social es el futuro? ¿Que realmente la tendencia es que todos vayamos hacia este tipo de economía? Más nos vale. Hombre, sería idóneo, ¿no? Pero ¿realmente ven que las organizaciones o que el tejido empresarial canario, vamos a ponernos ya en concreto aquí, ellos están preparados o saben por lo menos la importancia evidentemente de esta sostenibilidad? No. Yo diría que no tampoco. No, le doy la palabra a Betenjuy porque justamente él es miembro de una cooperativa que es una de las fórmulas jurídicas más representativas de la economía social. Ajá. Y que además forman parte de la red Anagos, ¿no? Si no me equivoco, donde acuñan también una serie de empresas de esta índole. No obstante, en Canarias en particular, la promoción de la economía social es muy pequeña. Es decir, cada año hay un número muy bajito de cooperativas
o instituciones de alguna manera que generan economía, más allá de las asociaciones u otras organizaciones que no generan tanta economía, que se están creando. Es muy bajo realmente la promoción que se está dando a la economía social en el territorio de Canarias. Sí, hay una parte ahí muy importante de desconocimiento. Hace falta una difusión mayor de lo que es la economía social, incluido la social y solidaria, que es como ese puntito un poquito más que trabaja sobre unos valores como sin ánimo de lucro o como... O sea, nosotros al final somos una cooperativa de arquitectos y arquitectas y cuando fuimos a darnos de alta en el registro, cuando dijimos que queríamos ser sin ánimo de lucro, casi que nos miraron como ¿cómo va a ser eso? Entonces realmente es una forma de reinvertir constantemente en la empresa y tener un trabajo digno con unos salarios dignos, pero no hay un reparto de dividendos a final de año con los beneficios. O sea, es una cosa que la gente no conoce. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que en la universidad, a través de algunos trabajos que hemos hecho en torno a la economía social y solidaria, prácticamente no hay materias que trabajen esto, ¿no? Entonces, como que se les da un solo camino, incluso en algunos espacios de asesoramiento, cuando alguien va a emprender, está el emprendimiento, digamos, por el otro lado y no por el lado de la economía social y solidaria. O a lo mejor hay gente que monta un SL, que no es una figura de la economía social y solidaria, y que la monta porque desconoce que sus valores están quizás más alineados con la economía social y solidaria. Pero para montar una entidad de la economía social y solidaria y para trabajar en esto, hay que empezar a cambiar el chip y trabajar desde lo cooperativo en vez de desde lo competitivo. No solo dentro de las organizaciones, porque al final son organizaciones que son normalmente son más de una persona, las cooperativas, asociaciones, fundaciones y entidades así de esa escala, aunque un autónomo también lo puede ser. Entonces no solo tienes que saber trabajar en equipo, sino entenderte dentro de un ecosistema con el que colaboras, donde tienes que ser competitivo, pero donde no digamos que no es la ley de la jungla eso, ¿no? Totalmente. Tu pregunta, que era si es el futuro, yo creo que para que sea el futuro, primero la pregunta es, ¿en el presente somos seres sociales? O sea, ¿se educa para la cooperación, se educa para la empatía o se educa para competir, para ser el que más gana, para ser el que triunfe más rápido? Entonces yo creo que todo pasa por el paso anterior, educar en sociedad y en ser seres sociales y en compartir y sobre todo poner el beneficio del planeta económico y de la sociedad antes que el económico, ¿no? Perdón, me repetí, pero eso que no solo cuente el dinero, sino que cuente las personas sobre todo. Entonces, me encanta la aportación de Bentejuy, porque realmente dan el clavo, ¿no? Vale, es el futuro, pero realmente es el presente, porque es imposible que la gente tienda hacia ahí si estamos todo el día matándonos a ver quién gana más dinero y quién tiene el coche más caro, ¿no? Entonces yo creo que todo pasa porque los currículum educativos, porque la educación impulse más la cooperación, la solidaridad, ¿no? Yo creo que ese para mí es como un punto clave, la educación. También me toca a mí de cerca, ¿no? Evidentemente, a eso iba, que me parece muy interesante porque al final cada una de las mesas redondas, si me permiten el inciso que he moderado hoy, todos tienen en común la educación, es decir, sin la educación no podemos, evidentemente, llegar a ningún futuro, ¿no? Sea por un lado o sea por otro. Entonces, me gustaría, ya que les tenemos a ustedes que básicamente se dedican a ello, a educar en este sentido, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo creen ustedes que realmente podemos formar, me imagino que desde pequeños, ¿no? Para que tengan esa semillita, y nunca mejor dicho, en la cabecita para que realmente pueda ser esto el futuro de todos. Sin meterme profundamente en materia educativa, para mí la clave es el contenido que uno dé en los institutos, en los colegios, tiene que ir acompañado de habilidades, ¿no? Entonces tú eliges qué habilidades voy a entrenar. Tú puedes entrenar empatía, porque tienen que escuchar y tomar una decisión común. Puedes entrenar el trabajo cooperativo, que lleguen a acuerdos, y puedes entrenar todas esas habilidades que vayan destinadas a conformar luego esas habilidades que brillen en la economía social, ¿no? Pero si lo que educas es para que se metan algo de memoria, lo vomiten, es aprendizaje bulímico, ¿no? Solo repetido para ver quién saca el 10, quién saca la mejor nota en la selectividad del lavabo, y si yo soy médico o tú eres abogada, triunfaste en la escala social, ¿no? Aunque luego no tengas vida. Entonces yo creo que la clave es esa, que la clave es educar en habilidades que vayan enfocadas hacia la economía social, así de sencillo. ¿Cuáles son esas 10 habilidades? Vamos a meterlas, vamos a trabajarlas en las clases, vamos a hacer proyectos de innovación social, que es una de las cosas que trabajamos mucho en el instituto en el que estamos Natalia y yo,
que hacemos proyectos educativos donde el alumnado tiene que hacer rutas de senderos, experimentar la naturaleza, luego le enseña esas rutas a otras personas, recauda dinero que reinvierte a su vez en llevar a un instituto de una realidad socioeconómica un poquito más complicada y al final están reinvirtiendo el dinero en algo útil, están enseñando el entorno, enseñando a proteger y sobre todo a experimentar y querer lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que los proyectos es una respuesta. Si los proyectos tienen un destino social, o por ejemplo también Natalia con el tema de aprendizaje de servicio, también es la clave, ¿no? Tú haz proyectos en tu escuela que tengan un impacto positivo en tu entorno. Mejora el trozo o el pequeño trozo en el que te tocó vivir, ¿no? Hablábamos hace poco, Sheila, en la formación del proyecto PONOS con compañeros y compañeras que están aquí hoy participando también, que también pensamos que es necesario desestigmatizar a la gente joven, que les decimos que son ninis, que no hacen nada, que no tienen habilidades, no tienen potencial, que están enganchados a las redes, que son la generación de cristal. Y no les empoderamos y les decimos que valen, que tienen mucho talento, que son la generación más formada, más informada y con más capacidad de la historia para ser agentes de cambio. Entonces nosotros cuando entramos en un aula o en un contexto de educación no formal, el que sea, siempre nos planteamos ¿cómo puedo hacer para que esto sea un semillero de agentes de cambio? ¿Cómo puedo convencer a la gente que tengo enfrente de que no son ninis ni son generación de cristal, sino son la gente que está hoy preparada para ser realmente los agentes de cambio, las agentes de cambio que van a producir un impacto y van a poder a lo mejor inventar esa tecnología que va a permitir que no dinamitemos nuestro planeta por las consecuencias negativas del cambio climático, por poner un ejemplo. Totalmente. Pero claro, tenemos que empoderarles y que darles las herramientas y apoyar a esta generación de gente joven. Total, como decimos siempre, antes de entrar en el aula pensamos un segundo que enfrente vamos a tener a la gente que va a cambiar el mundo, ¿no? Y que son un pequeño porcentaje del presente, pero van a ser el 100% del futuro. Yo casi lo digo bien, pero van a ser pero van a ser el 100%. Me estaba quedando todo tan bonito. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, nos quedamos con lo bonito. Son no un te preocupes. pequeño porcentaje del presente, pero serán el 100% del futuro, ¿no? Así que menos atacar a la alumna y a la gente joven y más, como dijo mi compañera Natalia, empoderarles y tener expectativas positivas sobre ellos, porque van a ser quienes ayuden a cambiar esto, ¿no? Y Natalia y yo, por último, nos dedicamos a la educación por una frase que nos encanta, que es que nosotros queríamos cambiar el mundo y entendimos que para cambiar el mundo realmente a quien hay que cambiar es a las personas, ¿no? Y por eso nos dedicamos a la educación. Y ya basta de frases épicas. No, es que me emociono. Me estás emocionando a mí. Y aquí que estamos en un foro de empleo, perdona, ¿querías comentar? No, era para reforzar lo que estáis trabajando vosotros, porque he estado viviendo en el extranjero. Es que uno de los países que siempre tenemos así como idealizados para muchas cosas, que son los países del norte, los países escandinavos, que es una cultura, una sociedad, una manera de pensar muy diferente. Y precisamente cuando llegué allí hace 10 años, esto que vosotros estáis haciendo de vuestra propia iniciativa estaba incorporado en la currícula de la primaria que se llama allí, y se nota la diferencia cuando llegan a adolescentes y a jóvenes en los primeros años de carrera de esas ganas, esos proyectos, esas ideas. Y de hecho, por ejemplo, Dinamarca es uno de los países puntero en todo lo que es diseño, innovación, y entonces, bueno, pues alguna razón tiene que haber, ¿no? Y bueno, yo en mi experiencia es gracias a eso, gracias a esa actitud hacia los jóvenes y hacia el aprendizaje, o sea, que, bueno, que no perdáis la esperanza y que esperemos que escuchen para que copien vuestro modelo, ¿no? Quiero romper una lanza en favor del profesorado y del currículum educativo en España, que eso está incluido. Lo que pasa es que al final el profesorado no tiene formación y lo que hace es llegar a clase y página 7 es ejercicio 13 y 14. Pero es verdad que se contempla en los estudios todo este tipo de cosas que estamos hablando. Pero como los ODS, el currículum educativo es una herramienta y tú la puedes usar para escacharle la cabeza al alumnado con un martillo de memorización, o puedes utilizarlo para dar nuestros destornilladores y que apriete la mesa sobre la cual se va a sustentar el futuro del mundo. Totalmente. Qué bonito. Sí, la verdad que me está dejando con las frases un poco loca. Yo No, me encanta, me encanta. Y es muy bonito cuando alguien tiene esa pasión por su trabajo, ¿no? Y que yo creo que al final la clave de todo esto, ¿no? De la sostenibilidad, de este tipo de economía, es justamente esa pasión y creer en lo que estás haciendo, ¿no? Porque yo creo que eso siempre marca la diferencia en cualquier tipo de trabajo, en cualquier ámbito en el que estemos hablando. Y como estamos aquí en un foro de empleo, me gustaría saber cuáles serían las aptitudes o capacidades, habilidades
que necesitarían los jóvenes que están saliendo a lo mejor ahora de la universidad, que están terminando los estudios, que van a empezar en el mundo laboral, si Dios quiere, espero que sí, y se quieren meter en temas de sostenibilidad? ¿Cómo lo enfocamos? ¿Qué tendrían que tener? ¿Qué tendrían que reforzar? Bueno, si no se animan. Justamente ahora es que lo tenemos bastante fresco porque estamos empezando con un proyecto, el proyecto PONOS, de orientación y primera oportunidad de empleo para jóvenes, del Cabildo de Tenerife y de la Universidad de La Laguna. Y este es un proyecto experimental que estamos trabajando en conjunto con 11 personas, en el que hemos cambiado toda la manera de hacer desde el inicio, y esto empieza por la co-creación de la metodología de trabajo para jóvenes y también en nuestros procesos internos, ¿no? Hemos estado formándonos justamente con Cambium y con la OFIC, que además coinciden, no nos pusimos de acuerdo ni nada, pero lo que intentamos es desde ahora de alguna manera transmitir a las personas que van a estar de frente con estos jóvenes esa pasión, esa ilusión por centrar el esfuerzo en la búsqueda de empleo siempre que esté vinculada con sus sueños reales, no con lo que la sociedad o el mundo laboral pueda ofrecer únicamente, sino con aquel verdadero empleo que tú quieres tener. Y que probablemente en ciertas circunstancias no pueda darse en una primera instancia porque hay necesidades que cubrir más próximas, situaciones personales complicadas, pero que de alguna manera esa persona siga empeñada en buscar cuál es su verdadero papel en esa sociedad. Y sabemos que además lo que hoy quiere ser probablemente en 5 años ya no. Y toda esa evolución debería de poder acompañarse, ¿no? Siempre de una responsabilidad y de una asunción de que cada una de nosotras somos agentes del cambio. Entonces, mientras estas personas tengan claro esa situación y se descubran a sí mismas como pequeños hacedores de cambio, es muy probable que encuentren aquel trabajo que realmente han esperado, ¿no? O que en el trabajo en el que se encuentren generen nuevos cambios, que eso también es muy interesante, porque el intraemprendimiento se da en cualquier momento, ¿no? Desde tu casa hasta el empleo. Y bueno, esa es un poco la ideología que tenemos ahora con PONOS y que queremos transmitir. Tenemos la gran ventaja de poder hacer asesoramientos personalizados, más cercanos, con un poco más de tiempo, en donde los indicadores no sea el único factor para poder atender a las personas jóvenes y que nos va a permitir realmente poder ofrecer esta gama de herramientas. Tú decías, ¿qué habilidades hacen falta? Las habilidades que cada persona traiga consigo misma. Por un lado son tus habilidades personales y luego las competencias que vas adquiriendo con tu formación, pero yo no creo que haya una batería de habilidades necesarias, ¿no? Porque si no, entonces habría mucha gente que se quedaría fuera. Yo quería apuntar que, como ha dicho la compañera, más que habilidades, porque el desarrollo de los ODS y de la economía social, cualquier actividad está bienvenida y es acogida, cualquiera, desde cualquiera que nos imaginemos. Yo creo que se trata más de valores. Es decir, valores que evidentemente se inculcan desde el emprendimiento social, desde cuarto de primaria o tercero de primaria, como ha dicho el compañero que está en el propio currículum, ¿no? De los ODS, pero sobre todo valores interiores. Es decir, ¿qué quieres hacer en la vida? ¿Qué problema hay en mi sociedad? ¿Cómo la puedo resolver? ¿Quiero resolverla? ¿Con qué? Con mi capacidad, la que sea, desde hacer un pozo de agua, como hacer unas zapatillas sostenibles. Cualquiera tiene cabida, pero los valores es lo principal, lo que distingue a alguien que quiere emprender, coger un camino hacia las sociedades pues, tradicionales capitalistas o las sociedades de economía social. Pero yo quiero destacar algo muy importante que yo he aprendido en estos meses que llevo también, que antes yo la economía social decía, ¿y eso qué es? ¿Sabes? ¿Eso qué es? Pues sí, fuera de lo que es una cooperativa y tampoco sabías mucho cómo funcionaba. Y es que hay que quitar la idea a los jóvenes sobre todo, de que una empresa de economía social no es rentable. Es decir, es una ONG. No es una ONG. Aquí hay que comer al final de todo el mundo y todo el mundo queremos llevar un nivel de vida medio. Ahora, no puedes poner el capital por encima de la persona, pero no se nos olvide el capital, porque no quiero que la gente que nos escuche piense que la economía social, pues eso, soy altruista, voy a meter a cura monja o voy a ser ¿sabes? No. Tú tienes que comer al final de mes, tiene que ser rentable, porque si no es rentable, quiebra como otra cualquiera. Y luego quería romper una lanza a favor ya no solo de los jóvenes, sino no nos olvidemos del mercado laboral de mayores de 45 años. Y la economía social los empodera.
Empodera a la mujer y empodera a las personas en situación de vulnerabilidad, no solo a los jóvenes. Ojo, que no dejo a los jóvenes a un lado, porque evidentemente es el futuro. Pero como decíamos antes, si no tenemos presente, ¿cómo va a tener el futuro? Y el presente ahora es las personas que están estudiando, pero las personas que están en desempleo o empleadas en situaciones precarias. Y entonces una alternativa, no la panacea, una alternativa es estas empresas de economía social. A mí me gusta que hayas introducido ese tema porque precisamente una de las cuestiones que nos llevó a nosotros a montar la cooperativa fue darnos un trabajo digno, precisamente. A vosotros mismos. Y también el pensar cómo podíamos conjugar nuestra labor, nuestro trabajo, con el activismo. Y no, como mucha gente, ¿no?, que en sus ratos libres intenta tener como una actitud activista o voluntariado, ¿no? Nosotros intentamos unir esas dos cuestiones que están muy ligadas con los ODS y esas cosas, ¿no? Oye, ¿podemos trabajar de esto? ¿Están nuestras capacidades? ¿Cómo podemos nosotros desde nuestro día a día de la empresa cooperativa hacerlo? Y lo primero que hicimos cuando montamos la cooperativa fue ponernos un sueldo que yo antes no había tenido sueldo. O sea, que entendamos que es una capacidad. ¿Qué es lo que pasa? Que entendemos el emprendimiento de una manera diferente, porque antes el concepto de emprendimiento que se suele vender es como esa persona que solo contra el mundo, una especie de superhéroe, superheroína. Nosotros entendemos que necesitamos ayuda y que necesitamos apoyarnos porque vivimos en un sistema social, en un ecosistema, somos dependientes e interdependientes los unos de los otros y también con el planeta. Y cómo nosotros podemos tener ese impacto positivo con las personas que nos rodean y cómo podemos apoyarnos en otras personas. No solo para ya el grupo más cerrado, que puede ser la cooperativa con la que montas esa entidad, sino eso, entenderte como, oye, pues si hay 3 o 4 cooperativas o colaboradores, nosotros prácticamente todos los proyectos los hacemos colaborando. O sea, es raro que nosotros digamos, nos vino un proyecto, nos quedamos los honorarios y tal, sino siempre estamos como tirando los brazos y a ver si alguien nos agarra la mano para seguir tejiendo una red, porque entendemos que, primero, que es más rico hacer los proyectos y los procesos más ricos y que bueno, es una forma también de hacer más robusta esa red de colaboradores alrededor nuestro. Pero por supuesto que está en el centro el darnos unas condiciones de vida digna y dentro de la cooperativa, además, que es parte de la economía social y solidaria, se tiene muy en cuenta pues tus condiciones laborales internas, cuestiones de cuidados dentro de la organización, cuestiones medioambientales y son ese tipo de cosas que nosotros nos reímos mucho porque cuando tenemos las reuniones internas o estamos en los procesos de toma de decisiones, estamos como en el puesto de ser nuestros propios jefes y ser los empleados, ¿no? Entonces estamos como tomando decisiones de ¿qué haría si fuera solo jefe? Pero claro, también soy empleado, entonces, oye, trabajar el fin de semana, ¿no? Este tipo de cuestiones que te llevan como una dualidad, pero que es muy interesante porque te hace plantearte algunas cuestiones curiosas y realmente transformadoras. Totalmente. Y bueno, antes estábamos hablando de los países del norte de Europa. ¿Canarias realmente tiene economía social? ¿Estamos con proyectos de economía social? ¿Estamos con esa mentalidad? ¿Nos falta? ¿Cómo podemos llegar a ella? Todas estas cosas. Ahí me voy a lanzar yo con vuestro permiso, pero brevemente porque, bueno, el acento me delata que no soy canaria. Yo llegué aquí hace 3 años y pico y al poquito de llegar, una de las razones que hizo que apostara por Canarias, tanto a nivel personal como profesional, fue precisamente que en la calle ya se hablaba con ganas, tanto en la calle como en la política, de la sostenibilidad, de la economía social, de cuidar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y ya había iniciativas, ya había empresas que, aunque no son holísticamente sostenibles, pero sí que cada una de las que menos te podías esperar, pues ya estaba prestando atención a algún aspecto de lo que hoy conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la sostenibilidad, la economía social, etcétera. Entonces, para mí eso fue un indicativo de que independientemente del movimiento social de turno, como sociedad y como cultura sí que estaban esos valores. Se llamaban de otra manera, se aplicaban de otra manera, estaban a otro nivel, pero sí que existían. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que esa base está.
Ahora, claro, para llevarlo a donde tenemos que estar en el 2030, ¿verdad, Natalia? Un poquito más complicado. Estamos en el camino. Si alguien quiere aportar algo más sobre cómo es. Aquí en Canarias hay una red de entidades de la economía social que se llama la Red Anagos, que es parte de la red nacional, que es REA, que está, digamos que es una federación de organizaciones locales por autonomía. Bueno, REA que creo que es parte del apoyo de la organización de este evento, lo viene el cartelito, el logo, y hay unas cuantas entidades de REAs arriba que tienen puestos, que son, bueno, todas las que tienen que ver con la economía social, no solo como figuras jurídicas, por ponernos estándar, en plan fundaciones, ONG, cooperativas, pero es verdad que hay un tejido que no es muy amplio, hay más de lo que parece, pero no es muy amplio. Y lo que sí que tienen es mucho peso, sobre todo entidades del tercer sector, de empresas de inserción y este tipo de ONGs, empresas de inserción, sobre todo. Nosotros entendemos que la red debería ser mucho más rica y la Red Anagos está un poco en ese proceso de hacer ver a gente que no es una empresa de inserción o ese tipo de organizaciones, que puede formar parte de la red y empezar a formar parte también del mercado social dentro de la Red Anagos, que la idea es crear una red de entidades que puedan ofrecer sus servicios, colaborar entre ellas y también que sirva para visibilizar a la gente que necesita contratar a alguien o demanda un producto, pues que lo pueda hacer dentro de ese mercado social. Porque tú sabes que la entidad que está ahí dentro cumple unos valores. Cuando tú estás contratándole, sabes que detrás hay unos valores porque todas esas empresas pasan una auditoría social, que es como una especie de proceso, de filtro, de cuestiones de cómo puedes mejorar en tu trabajo, desde temas medioambientales, temas de derechos laborales, temas de igualdad dentro de la empresa, o sea, un montón de cuestiones que también están muy alineadas con los ODS. Por eso decías antes que está como en el ADN de las entidades de la economía social y solidaria, ya muchas cosas que se están intentando implementar dentro de los ODS, más para políticas públicas y para un poco todos los sectores sociales, pero en la empresa, digamos que las empresas de la economía social y solidaria ya como que tienen eso un poco en vena. Sí, yo pienso que estamos en un momento único en el que una persona individual o un colectivo con un proyecto social bueno, medioambiental, puede ganarse la vida dignamente, que quizás hace 20 años tú montabas una organización de formación donde puedas tratar el ODS-3 porque da gestión emocional, por todos los suicidios que hay, o acción por el clima, o ODS-13, de repente quieres hacer limpiezas o concienciar sobre el medio ambiente y quizás hace 20 años tú hacías eso y poco menos que estabas comiendo flores, ¿no? Y a día de hoy, porque también es verdad que hay apoyo público, por lo menos en Canarias y en España hay bastante apoyo público, entonces una persona individual o un colectivo puede crear algún tipo de proyecto vocacional y que encima ayuda a mejorar el mundo y conseguir financiación para ello, ya sea porque se dedica a vender algo o porque cobra por su servicio o porque te apoyan entidades públicas porque estás haciendo algo para un bien común. Y a mí me parece que con los ODS es un marco y una oportunidad única para todas esas personas que siempre han querido mejorar alguna parte del mundo, porque los ODS básicamente son todo. O sea, si quieres dar una charla de prevención de suicidio, vale. Si quieres hacer una recogida de plástico, vale. Si quieres hacer unos zapatos sostenibles, vale. Si quieres dar buena educación, ODS 4, vale. Si quieres tratar temas de igualdad, vale, o sea, vale para casi todo y todos esos intereses, como hablaban ustedes antes como hablaba Unice antes, que decía, ¿tú qué quieres hacer? ¿No? Proyecto Ponos, ¿tú qué quieres cambiar? ¿Qué quieres mejorar? Entra dentro de los ODS y si entra dentro de los ODS puede que haya financiación y puede que haya apoyo porque al final es encaminarse a conseguir un mundo sostenible porque o el mundo será sostenible o no será, básicamente. Creo que el cambio ahí, es un poco entender que el qué de las empresas de economía social puede ser cualquier cosa, porque la gente tiene como ese imaginario de que son una empresa de inserción o si dicen cooperativa, que es una cooperativa de plátanos, ¿no? Porque lo tienen como un reconocimiento con el mundo agrícola. Es un poco cambiar ese imaginario y decir, no, puede ser una cooperativa de programadores. Lo que pasa que es cómo lo hacen, qué es, con qué valores y a lo mejor pues trabajan en software libre o como una serie de cuestiones o en proyectos que tienen un impacto social positivo. Creo que es un poco, esa es la parte importante porque realmente puede ser cualquier cosa y por una cuestión además que es curricular
que se está hablando mucho aquí, que es las capacidades más allá de decir, oye, pues este tiene el título de arquitecto, este de lo que sea, ¿no? Sino nosotros estamos haciendo ahora un proyecto en La Laguna que es precisamente impulsar un ecosistema de economía social y solidaria. Redactamos un plan para implementar en el municipio, apoyar e incubar entidades de la economía social y solidaria. El proyecto se llama Redes, con 2 S, de Economía Social y Solidaria, La Laguna.es, pueden ver la información ahí. Y en los primeros talleres había una cosa que estamos haciendo que es precisamente hacer un autodiagnóstico de la gente que venía con sus ideas de emprendimiento ajenas al currículum, de decir, vale, ¿cómo trabajas en equipo? ¿Cómo se te da hablar con las personas? Hablar en público, o sea, una serie de capacidades que eran 15 ítems que teníamos, y eso también se puede formar, puedes educarte ahí, puedes hacer formaciones, y son quizás incluso más importantes en muchos casos que a lo mejor tener un título, que sigue siendo súper importante, pero que lo interesante y lo que queremos hacer en ese proyecto es precisamente lo que también comentabas de Ponos, que es que la gente emprenda desde sus motivaciones y desde sus capacidades, y no meterlas como por ese carril que muchas veces es como, oye, vamos a dar los 5 o 6 talleres de siempre para desempleados y bueno, esto es lo que hay, o sea, el mercado es este y si te gusta, vale, y si no también. Nosotros creemos que hay alternativas. Sheila, si me permites una anécdota al hilo de tu pregunta y de lo que a mí me parece revolucionario que ha hecho Ventejuy, ¿no? Que es proponer una cooperativa, que es algo súper revolucionario en Canarias, ¿no? Que Sí. al hilo un poco de esta pregunta, está evolucionada la economía social y solidaria en Canarias. Seguro que no somos las primeras personas a las que les pasó esto que nos pasó a Nino y a mí, que fue, queríamos llevar a cabo un proyecto, el proyecto Cambium, un proyecto de formación, y preguntamos en 4 o 5 entidades públicas para asesorarnos sobre pues, qué figura, cómo podemos, ¿no?, desarrollar este proyecto y en qué contexto, y en ninguna de las entidades públicas de asesoramiento de las que preguntamos nos hablaron de la figura de la cooperativa. Siempre nos hablaban de montar una empresa y teníamos que ser nosotras las que preguntábamos, sí, pero ¿y una cooperativa? Ah, bueno, curiosísimo, pero en ninguno de los casos era una propuesta que parecía estar en el ideario social, ¿no?, de posibilidades para... De hecho, nuestro proyecto es eso, el ser prácticos, no dar grandes conferencias, porque para eso están un montón de profesores del CESCO, entre otras cosas, que son una maravilla todos. Nosotros, como proyecto, lo que queremos es eso, decir, vamos a ver, ¿quieres emprender? ¿Cuál es tu proyecto? Y darle la forma jurídica adecuada. A lo mejor no es la economía social, porque, como he dicho, primero, porque tienes que tener 3 socios al día de hoy, con lo cual si eres uno ya fuera. Pero a lo mejor no son tus valores, a lo mejor etc. Pero eso es lo que falta, conocimiento. Y que la gente cuando va, ¿a dónde va? Pues voy a la Cámara de Comercio, voy a la COE, voy a tal. Y es lo que has dicho. Entonces, nosotros como proyecto, que somos muy nuevos, que llevamos, bueno, ahora va a hacer 12 meses, lo que queremos es una alternativa, como otros proyectos que hay, de decir, oiga, pues a lo mejor resulta que viene muy una cooperativa de trabajo asociado, o no, pero esa alternativa a la gente. Y es que hay mucho desconocimiento porque la gente, evidentemente, de la calle, y ya he dicho, yo era una de ellas, es que lo desconocía. Yo, si hubiese sabido esto hace unos años, yo hubiera montado una cooperativa de trabajo asociado de abogado, procurador, asesor fiscal y asesor laboral. Y como una boba, llevaba 20 y pico años, yo autónoma, el otro autónomo, mutualidad. Pues no, me hubiera puesto y encima me hubiera dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Que puedes, en uno o en otro, el que me hubiera parecido bien. Pues es un desconocimiento enorme. Y yo voy a romper una lanza para el Servicio Canario de Empleo, que es el que nos subvenciona el proyecto, porque, oye, por lo menos están poniendo ahí la carne en el asador y sabéis que desde los fondos europeos el dinero va a venir muchísimo para el fomento de las empresas de economía social, entre otras sociedades cooperativas o también las sociedades laborales. Y bueno, como digo, pues hay que darse más visibilidad. Y creo que el pueblo canario es un pueblo que es un terreno muy adecuado para la economía social, porque aparte de ser solidario, no es muy consumista. Me explico, y no voy a compararlo con otras ciudades, porque yo soy de Madrid, aunque llevo aquí 30 y pico años, y me pueden... Pero ya lo he dicho, ¿no? Pero ya lo he dicho. Aquí el campo de cultivo es mucho mejor para la economía social. Sí, coincido contigo. Yo quería añadir justo lo que acaban de decir, porque me recuerda a cuando siempre Nino vuelve a la educación,
¿no? Y el por qué falta ese conocimiento. Nosotros en Fundación trabajamos con proyectos de cooperativas escolares y justo hoy me llamó mucho la atención que cuando surgió el tema, realmente de forma casual, me decían con qué colectivo trabajábamos este proyecto y les decía con niños de infantil y de primaria. Y la gente se quedaba sorprendida, ¿no? Me decía con niños de infantil y de primaria. Sí, con niños de infantil y de primaria es muy sencillo enseñarle que es una cooperativa, porque pueden trabajar de forma colaborativa, qué van a hacer con ese dinero que recauden en la venta de sus productos, ¿no? Entonces habrá gente que pueda observarlo desde fuera y decir los niños están haciendo manualidades, o habrá gente que entienda que el concepto de cooperativa se puede empezar a enseñar desde etapas muy tempranas, ¿no? Entonces proyectos de esta índole, que pueden haber muchos más, pues son muy importantes en la educación para que efectivamente lo que parece muy difícil se traduzca de una manera muy sencilla y se ejemplifique desde la infancia. Ahí nos salían los niños y las niñas pensando en que cuando fueran mayores querían poner, por ejemplo, una niña, recuerdo, un taller de costura para que su abuela pudiese trabajar con ella. Entonces, bueno, eso te da un ejemplo muy grande de la capacidad que puedes, esa semilla tan grande, ¿no? Una persona mayor que probablemente se encuentra en una situación ya de desempleo, quizá la abuelita ya no, porque ya se está jubilando, pero me refiero a alguien que a lo mejor está en 50 años, 45 años, que le está costando más volverse a introducir al mundo laboral, y gente joven que se puede unir con esa fuerza que tiene, ¿no? Entonces hay un montón de posibilidades que se generan en torno a las cooperativas, ¿no? Y que se pueden empezar. Y saliendo un poco de la forma jurídica de la cooperativa, que es muy interesante, también existen empresas que están acuñando también en su ADN, sobre todo las de nuevas formación, pues todos esos valores de los que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, existen las empresas reconocidas como las empresas BI. Aquí en España ya hay más de 100 empresas, es una certificación mundial y también tiene mucho que ver con aquellas empresas que son de alguna manera rentables, pero que tienen en su ADN el compromiso social y sostenible, ¿no? Entonces, si es una cooperativa, estupendo, porque ya es una forma jurídica muy trabajada y conocida en relación a sus valores, pero si es otra empresa de otra índole, también es interesante. Yo creo que la dificultad aquí viene en las empresas actuales, que nunca han contemplado en su cadena de valor introducir valores de esta índole. Ahí es ahí donde está el verdadero reto, porque además son las que están generando probablemente más empleo y que lo están generando por consiguiente con unos valores que no se adaptan a las necesidades del futuro. Entonces ahí hay un reto muy importante. Totalmente de acuerdo, porque eso es a lo que me enfrento yo más a menudo, o a lo que me he enfrentado también en mi trayectoria anterior. Y sí que es verdad que las empresas, aunque puedan tener un aspecto, como decía Alte, que ya lo estén trabajando como sostenible, tienen muchos otros aspectos que no. Y es a la hora de introducir... Bueno, me voy a remontar un poquito por situar un poco de qué estoy hablando. Cuando hace unas décadas se empezó a hablar de la ISO 9001, que ha sido la manera de organizarse intentando que todos lo hiciéramos bien, fue uno de los primeros intentos, digamos, con mayor éxito, ¿no? Entonces era una herramienta, como hablábamos antes, para conseguir que las empresas hicieran las cosas con medianamente. Entonces, independientemente de lo que pensemos sobre las certificaciones, sobre la gestión y calidad o lo que sea, pero fue uno de los primeros intentos más exitosos en implementar un aspecto ético o aspectos éticos dentro de la gestión de una empresa de las que ya existían. Y yo creo que nos enfrentamos a una cosa parecida llevada a la 10ª exponencia, ¿no? Porque ahora no tienen que trabajar solo un aspecto que es a lo mejor el de la documentación de la cadena de suministro. No, ahora tienen que trabajar todas estas cosas de las que hablamos dentro de una misma entidad. Y por eso me parece muy, muy importante que se empiece a trabajar desde arriba, ¿no? O sea, desde el empresario, el dueño, que sea el que marque esos valores de los que hablabais, porque independientemente de la forma jurídica, pues se puede transmitir eso hacia abajo y transversalmente en todos los departamentos, ¿no? Entonces me parece que es algo indispensable a la hora de trabajarlo, que es posible, yo doy fe. Por suerte puedo dar fe de que las empresas, cuando uno se dedica el tiempo desde arriba a explicar el qué y el por qué, luego ellas mismas son capaces de poco a poco irlo incorporando, lo que hace que los costes, por ejemplo, se reduzcan, lo que tienen que invertir para poder hacer este periodo de cambio, con o sin titulito de certificación,
es mucho menos, es mucho más dilatado en el tiempo, lo pueden ir haciendo de a poquito, beneficiarse de su marketing, de su amplitud de mercado, o sea, de muchas cosas poquito a poquito, ¿no? Y crecer poquito a poquito y cambiar poquito a poquito, que creo que eso es algo que buscan todas, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa. Totalmente, y sin demonizar... Ay, Dios, perdón. Súper breve, sin demonizar a las empresas tradicionales, pero es verdad que se rigen por el beneficio, ¿no? Entonces hay que convencerles por ahí, porque no vas a apelar a sus buenas intenciones. El otro día Natalia lideró un streaming sobre movilidad sostenible y una de las empresas más grandes de limpieza de Tenerife, no voy a hacer publicidad, en el streaming dijo: no saben los empresarios y las empresarias del mundo el dinero que están perdiendo por no poner todos sus vehículos eléctricos. Yo puse no sé cuántas placas solares, cambié mi flota en 2015 y no saben lo que me he ahorrado. En gasolina muchísimo, pero en todo tipo de mantenimiento. Claro, es que hay desconocimiento, no se sabe todo el dinero que están malgastando y los costes que se podrían reducir simplemente poniendo empresas que tengan varios vehículos, ponerlos eléctricos. Aparte de ya todo el tema de diferenciación, de valor añadido, de 20.000 cosas que te ofrece alinearte con los ODS, ¿no? Como dice Natalia mucho con el alumnado, incluso Burger King puso un menú vegano. O sea, imagínense también la fuerza de la sociedad que quiere ir por otro lado ya, que hasta Burger King puso un menú vegano, ¿no? Si Burger King puso un menú vegano, yo creo que casi ya está todo todas hecho. las empresas... Ya está todo hecho. Por supuesto, a mí me encanta lo que estamos hablando y me gusta sobre todo poner el énfasis en los valores, ¿no? Porque creo que al final toda sociedad se rige por los valores y cuanto mejores y más limpios y sostenibles en realidad sean esos valores, pues mejor va a ser el mundo en el que nos movemos. Tanto lo que podemos gestionar nosotros de mejorar nuestro entorno más cercano, eso al final es como una onda expansiva, ¿no? Entonces, para ir concluyendo, me gustaría saber, ¿la pandemia ha influido en esos cambios de valores? Porque, bueno, al comienzo de la pandemia todos teníamos esa idea, ¿no? De que íbamos a salir como mejores personas con valores un poquito más humanos y creo que lamentablemente, y corríjanme que a lo mejor es una percepción personal, pero creo que se ha quedado un poco en el intento de... Entonces, quería saber si a lo mejor ustedes que están metidos, ¿no? realmente en este contexto, ¿han visto algún tipo de cambio en los valores o lo mismo, se ha quedado en el intento? Hombre, se ha quedado en el intento. Yo, en mi experiencia, hemos estado haciendo un análisis, hablando con empresarios del impacto que ha tenido el covirus en su ámbito y en su gestión. Y entonces... Lo único que puedo asegurar es que ha impactado de maneras totalmente diferentes. Me he encontrado con gente que le ha dedicado tiempo a la sostenibilidad, a informarse, formarse, pero cuando lo ha llegado a implementar ha tenido sus propios clientes en contra. Me he encontrado con empresas o empresarios que han quebrado así de la noche a la mañana, grandes empresas. Me he encontrado con modalidades de interacción empresarial totalmente insostenibles y aún así han triunfado. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que ha servido como revolutivo, no sé si es la palabra más adecuada, pero bueno, que sí que ha servido para que todo el mundo se plantee muchísimas cosas, pero que la respuesta y la reacción y cómo se ha superado ha sido totalmente... o sea, no hay una tendencia, o yo por lo menos hasta ahora no he observado ninguna tendencia a poder afirmar nos ha valido para esto. No sé vosotros, son ámbitos tan diferentes que a lo mejor sí que habéis tenido otra... Susana dice que no. Yo digo que no. Por desgracia no escarmentamos. Yo lo único que he visto un poco lo del teletrabajo, que a ver si tiene sus ventajas y las empresas podrían verlo como un ahorro económico bastante grande y de condiciones buenas para la conciliación familiar, etcétera. Y eso, desgraciadamente, no he visto mucho más. Por desgracia. Yo lo que espero es que todavía hay muchos ERTEs, muchos ERES, entonces vamos a ver si cuando terminen con las ayudas y todo esto, la gente un poco se conciencia más, porque hay una cosa clara, que vamos a ver, cuando dices una cosa, generalizar siempre es malo, pero tenemos que fomentar el empleo en situación óptima,
porque si no, lo que estamos fomentando es que la gente, y es respetable, piense que va a vivir mejor sin trabajar. ¿Vale? Y es respetable porque obviamente si tú estás todo el día en la calle, tienes que encima pagar la guardería, el colegio, no sé qué, llegas agotado y resulta que te quedan 500 euros y no yendo a trabajar, pues resulta que con lo que tienes y tal son 700 y encima estás en tu casa, ¿tú qué harías? Pues no ir a trabajar. Entonces tenemos que fomentar un empleo digno. Digno, en condiciones, en conciliación, en salarios, en todo. Porque si no, tú no puedes pedir a la gente que actúe de otra manera. Ni valores ni valoras. No. Hay que ser prácticos. Sí, totalmente. Además que un salario digno, una cosa que no se plantea nadie, ni siquiera los propios empresarios, es que como digo yo siempre, es una espiral, ¿no? Todo da vueltas y aprendemos algo, mejoramos un poquito más. Y en este caso, tener calidad de vida o tener un salario digno nos permite ahorrar, si ahorramos nos permite comprar más, si compramos más, pues bueno, la economía en general crece y se benefician todos, ¿no? Y para las empresas ya no solo reducir esos costes y ajustarse más, sino tener un remanente, un extra, que es lo que existía por lo menos hace unas cuantas décadas, que era lo que utilizaban para invertir en un nuevo negocio, invertir en el crecimiento propio, invertir en una sucursal nueva, no sé, mejorar la maquinaria, ¿no? O sea, una serie de cosas que tradicionalmente esto era así siempre y en las últimas décadas lo hemos perdido. Y me parece también que parte de valorar a nuestro empleado, darle holgura en su día a día para que nos termine revertiendo, ¿no? No sé. Un poco de lo que dices y ya porque sé que querrás dar espacio a preguntas, ¿no? Sí. Justo en este mes me parece que en España se empezó a promover el hecho de trabajar 4 días en lugar de 5, ¿no? Entonces muchas empresas hicieron un momento greenwashing diciendo que, bueno, trabajaban 4 pero disminuían el salario. Entonces, claro, ahí volvemos a lo mismo. Incluso escuché algún comentario de una empresa muy grande diciendo como que tenían a bien darles un dinero más que no les correspondía. Yo creo que seguimos sin comprender el valor de las personas en los trabajos, porque finalmente el trabajo y la empresa crece en función de las personas, ¿no? Y de quienes estén llevándolo a cabo. Si los empresarios y empresarias pusiesen más interés en mantener a sus trabajadores motivados, formados, con palabras, con pequeñas decisiones dentro de la empresa, pequeñas y grandes también, participando en todo momento, la agilidad en el trabajo, que está demostrado además, sería mucho mayor. Es decir, no necesitarían tener a una persona ahí al látigo 8 horas, 5 días a la semana o a veces más, sino que demostraríamos que con 4 días es suficiente, ¿no? Entonces, lo que estaban demostrando empresas que ya habían implantado esto hace muchísimo tiempo es que no les era rentable tener 5 días a las personas, que habían descubierto que su rentabilidad aumentaba de manera muy, muy grande teniendo a las personas trabajando 4 días y por consiguiente tenían una respuesta sorprendente por parte de trabajadores y trabajadoras. Y no era una cuestión de agradecimiento, era una cuestión que se podía ver, que se podía medir, que era algo real. Entonces, bueno, este tipo de políticas que a veces se nos antojan como muy extrañas y sorprendentes, son cosas que podrían implementarse poco a poco en Canarias, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Y probar qué pasa. ¿Qué pasa si yo con mi equipo les doy un espacio en su día a día para el descanso y para poder compartir? ¿Qué pasaría? ¿Serían más creativos? ¿Propondrían más cosas? ¿Estarían de buen humor? ¿Qué pasaría? ¿No? En vez de estar ahí, tú sales a esta hora, tú no, tú te quedas más, ¿no? O sea, detalles de ese tipo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que al final uno cuando está a gusto rinde más. O sea, es algo que es inevitable, ¿no? ¿Ibas a comentar algo? Sí, que con respecto a lo que decías de la pandemia y enlazando con la cuestión esta del greenwashing, ¿no? Que creo que la pandemia sirvió para detectar, o sea, la gente pudo visibilizar algunas cuestiones importantes de cuáles eran realmente los trabajos y las tareas indispensables para la vida y, oye, vamos a ponerlo en valor, no sé qué, y de repente vemos que el mercado no es capaz de darle valor a esos trabajos y de repente hay gente cobrando auténticas burradas que hacen un trabajo que en la pandemia no trabajaron y no pasó nada. O sea, entonces creo que hay una inercia muy grande del modelo actual en el que
cierto tipo de cosas que a lo mejor la sociedad va por delante y demanda, le dan la vuelta y de repente dicen, vale, pues eso lo convierto en que en vez de trabajar menos, trabajo 4 días pero les bajo el sueldo. Eso es que en vez de una sostenibilidad bien entendida, yo hago un greenwashing y a mí eso no me vale si después tú tienes a trabajadores en unas condiciones lamentables. Entonces, que hay un peligro ahí de, ¿no?, como la transición energética, pero ¿en manos de quién está la energía? ¿Está distribuida? ¿Sigue estando en manos de las mismas empresas y siguen controlando el precio? Y tú sigues pagando el mismo precio, aunque sea de eólica o de... O sea, hay como una parte que creo que nos estamos quedando como en un punto en el que no acabamos de dar como esa vuelta de tuerca y creo que eso lo incorpora la economía social y solidaria porque va hasta las tripas de la distribución y la redistribución dentro de las propias entidades. O sea, tú puedes hablar a una entidad, a una empresa y ellos tener un departamento de recursos humanos o de marketing y tal que haga ciertas acciones, pero pero a lo mejor ese jefe cobra 50 veces más que el que cobra menos en esa empresa. Eso en una cooperativa no pasa por estatutos directamente, o sea, tiene que haber una proporcionalidad. Entonces, ese tipo de cuestiones que hace que realmente todas las personas de esa entidad tengan un sueldo digno y unas condiciones de trabajo buenas con esos valores, ahí te lo da directamente. No estoy diciendo que no haya empresas que no lo puedan hacer, pero yo creo que el valor de la economía social y por lo que creo que hay que promoverla y hay que entender que podemos emprender dentro de esos valores e impulsarlo, está ahí, porque no te da pie a hacer la trampa. ¿Queremos comentar algo? Pues entonces sí que damos paso al público, por si quieren hacer alguna pregunta, tienen algún tipo de comentario o de, no sé, que comunicar. Alguna queja, lo que sea. Sí, por supuesto. Le dejo el... Gracias. Sí, ahí viene. Ahí está. Sí, quería preguntar un poco acerca de, por ejemplo, estabas diciendo que para crear una cooperativa no necesariamente tiene que ser algo especializado en el área ambiental, según entiendo. Si tú quisieras formar una cooperativa, por ejemplo, de docentes o gente que se especializa en dar formación en el idioma inglés, que es algo que se tocó en la mesa redonda anterior, esa necesidad de... aquí se enseña el idioma inglés de una manera de que no es efectiva, definitivamente. Desde primaria hasta secundaria la gente debería salir hablando inglés y prácticamente el 80% de la población no lo hace. Y lo más triste es que vivimos en una isla que vive del turismo y que el idioma, al menos el inglés, no digo ya el alemán, debería hablarse para poder atraer y atender mejor al turista. Entonces, en ese caso, se pudiera formar una cooperativa, 2, 3 personas que quisieran fomentar un poco el aprendizaje del idioma inglés distinto al currículum que actualmente tiene el Ministerio de Educación. Me explico. Por ejemplo, dando una formación específica en el área hotelera o una formación al área sanitaria. Adaptar esa enseñanza del idioma dependiendo del área de trabajo. ¿Eso es factible hacerlo a través de una cooperativa? Sí, bueno, ahora puedes contestar. Yo diría que sí, porque realmente es una figura jurídica que lo único que necesitas es un número de personas y tiene como ciertos condicionantes de cómo se toman las decisiones, las personas trabajadoras a la vez son las personas socias de la cooperativa, o sea, tiene una serie de requisitos, pero más allá del impacto de los proyectos específicamente hacia afuera, que también los puede tener, porque a lo mejor la gente dice, oye, pues aparte de yo hacer formación en idioma, pues a lo mejor doy formación a personas en riesgo de exclusión o a ciertos proyectos que puedan tener un impacto positivo y yo favorezco ahí, o sea, es donde meter, pero ya en sí, aunque des una formación estándar, el tema es que el impacto sobre las personas trabajadoras ya tiene ese impacto social. O sea, el ustedes autoemplear con unas condiciones dignas y en una toma de decisiones
horizontal dentro de la cooperativa y donde la gente que puede ir entrando, no solo ser trabajadora, sino ir aumentando socios, pues claro, eso empieza a construir una red de apoyo dentro de eso que es, oye, pues yo si antes daba clase de autónoma, pues ahora me puedo coger vacaciones porque formo parte de un grupo donde nos vamos cubriendo y ese tipo de cuestiones. Pues el ejemplo que ponía yo, vacaciones, sueldo y otro tipo de ventajas que tenemos ahora y que hemos construido colectivamente dentro de la cooperativa, cuando antes éramos autónomos, que empezamos a colaborar juntos antes de montar la cooperativa, no teníamos. O sea, dimos ese paso precisamente primero para crear una infraestructura y unas condiciones dignas para nosotros. Y después, aparte, que nosotros teníamos la vocación de hacer proyectos con impacto también hacia afuera. Pero tranquilamente se puede hacer. Yo quería comentarle precisamente, totalmente, o sea, tiene todos los requisitos. Si son 3 socios al día de hoy, cuando se apruebe la nueva ley, serán con 2 ya se podrá constituir. Pero, por ejemplo, en el caso del proyecto nuestro, que lo que hacemos es acompañar a las personas en la creación, la cooperativa que hemos creado es de recadería. ¿Qué impacto social tiene? Como ha dicho el compañero, la propia autoempleo, la propia creación de la cooperativa. Y además, luego, si esa cooperativa quiere en un futuro desarrollar los ODS, evidentemente los 17 juntos es difícil, ¿no? Pero X, cuanto más mejor. Por ejemplo, en este caso nuestra usuaria lo que está haciendo es intentar coger todo lo que son los cartones, pues reciclados. O sea, lo que es la paquetería, pues intentar que sea reciclado. Pero cualquier actividad, no es necesario que en el objeto social sea, pues yo que sé, dar clases, como ha dicho el compañero, a un grupo a lo mejor en situación de vulnerabilidad, no. Pero si lo hace, evidentemente, a la hora de incluso desarrollar el impacto social y que así sea luego, digamos, no inspeccionado, ¿no? Pero que la cooperativa tenga un desarrollo, cuanto más impacto social, más desarrollo va a tener y más aceptación dentro de la red. Y luego a la hora de, no es el caso a lo mejor, pero en un futuro una licitación pública, siempre va a ser, van a tener más en cuenta el desarrollo que tenga esa empresa de los ODS a la hora de ser contratada. Nada. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión que quieran compartir. ¿Sí? Espera un momentito que te dé, para poder escucharte todos bien. Muchas gracias. Sí. Gracias. Por ejemplo, ¿cómo convencerían a una persona para montar una cooperativa? O para montar una cooperativa porque, por ejemplo, cuando lo típico que hace es un trabajo en grupo, esto ya digamos en el ámbito educacional, siempre hay uno que trabaja y el resto está mirando o está esperando a ver los resultados que saca ese y luego lo pone bonito y ya está. Porque me ha pasado y, por ejemplo, siempre he pertenecido a la delegación de alumnos dentro de la universidad y cosas así y siempre siento que soy yo la que pone todas las ganas o que siempre es una persona y no hay esa ayuda, esa cooperación que suena muy bonito cuando lo dicen ustedes y, por ejemplo, lo que decía, no recuerdo tu nombre, lo siento. Eunice. Pues lo que decías de educar a niños, el proyecto que tienes desde primaria y preescolar me parece maravilloso porque creo que nos han educado de una manera que siempre estamos competitivos. Entonces, nunca vamos a poder cooperar y ver que si trabajamos de forma cooperativa, no vamos a tener un beneficio todos, no solamente uno. Entonces, ¿cómo convencerían a una persona para montar una cooperativa? ¿O qué ventajas? O no sé si entienden un poco mi pregunta o por dónde voy. Vosotros sois los expertos en Yo creo que cooperativa, ¿no? Bueno, él que tiene la Él que tiene su experiencia de cooperativa. lo que es de trabajar en equipo. Bueno, me han hecho esa pregunta varias veces. Es cierto que no, lo que decíamos antes, no todas las personas ahora mismo están como en esas condiciones de asumir un proyecto colectivo. Necesitas tener primero las ganas de hacerlo, no es una cosa, primero tener las ganas y después eso se puede desarrollar.
El tema es también cómo entender los roles dentro de un equipo. Entonces, nosotros hacemos, por ejemplo, asesoramiento a grupos de trabajo, equipos, también enseñarles a cómo trabajar colectivamente, cómo hacer toma de decisiones, cómo asumir roles, cómo esos roles pueden ser cambiantes. O sea, a lo mejor eso que dices de tiene que haber una persona que tire del grupo, bueno, a lo mejor en un momento determinado, para otras cuestiones otro, entender las capacidades que decíamos antes que tiene cada uno, y a lo mejor hay una persona que produce increíble, pero hay otra persona que es un comercial de la leche. Entonces, entender también cómo son las capacidades dentro del grupo y que se están poniendo todas esas capacidades en común por un bien colectivo, que dice, vale, yo hago este trabajo y no entiendo que mi trabajo tenga más valor que el tuyo. A lo mejor estamos dedicando el mismo número de horas, pero a mí se me da muy bien hacer las cuestiones administrativas de la empresa, a ti se te da muy bien comunicar y a esta persona se le da muy bien diseñar. Pues a lo mejor ver cómo todas las personas pueden estar cómodas en ese proyecto colectivo y estar como bastante alineados, hablar mucho, tener como esas conversaciones, sobre todo iniciales, de estar como muy claro en lo que quieren plantear, entendiendo una hoja de ruta que luego puede ir variando, porque se puede ir gente, puede entrar gente nueva o lo que sea. Pero animarte, yo te animo porque primero es muy enriquecedor y que después, ya por poner un dato, aunque sea puramente o sea, entender que las entidades de la economía social y solidaria está demostrado que son más resilientes a los cambios económicos. A las crisis. O sea, resisten mejor las crisis. ¿Por qué? Porque tú eres también trabajador de la empresa. Entonces, tú puedes, dentro de tu colectivo, en vez de ser una empresa y que de repente haya gasto y dice, ¿dónde tira primero muchas veces los empresarios? Empiezo a despedir a gente. No, aquí dice, tenemos una forma interna de ajustarnos para sostenernos y seguir manteniendo nuestros empleos porque hay una solidaridad interna dentro de ese grupo. Entonces, y también los fondos obligatorios. Claro, además. Entonces, vamos, si tienes esa idea, o acude al proyecto aquí de la compañera, o te invito también al proyecto de Redes La Laguna, que estamos impulsando proyectos concretos o ideas de emprendimiento con acompañamiento, una incubación, acceso a espacios, formación. Y luego también, por ejemplo, si una persona o una empresa que es totalmente capitalista y cómo convences a esa persona para que empiece a tener ese tipo de economía más social o más... Porque al final es lo que decía, que esas personas solo se manejan por el beneficio que van a tener a final de año o a final de mes o a final del trimestre, si es autónomo o cosas así. Entonces, ¿cómo convenzas a esa persona de decir, esta es la vía para que tengamos todos una mejor vida, tengamos conciliación social con la familia, los amigos, tengan una vida más digna? No sé. Yo personalmente lo que trabajo es una herramienta de diagnóstico. Entonces yo me siento con esa persona y bueno, empezamos de manera muy suavita y luego ya vamos hilando fino para saber exactamente qué quiere, cómo lo quiere y por qué lo quiere. Y a partir de ahí y de los recursos que tiene, tanto capacidades de conocimiento como recursos materiales, pues le proponemos esos cambios y el cómo le va a beneficiar a su empresa. Ahí me encuentro con gente que en las primeras conversaciones ya no quiere saber nada del tema porque no lo entiende, y ahí vuelvo un poco, retomo lo que como comenzasteis vosotros, es un trabajo de capacitación, de formación, que a los pequeñines, porque son el futuro, es indispensable, pero a mí me toca trabajar y lo hago con gusto con los adultos, y yo me sorprendo todavía en positivo de que hay muchísimos empresarios, muchísimos incluso directores comerciales que de primera se me revuelven mucho porque, claro, no les gusta lo que están escuchando, ¿no? Es aceptar trabajar de una manera o por una razón por la que no han trabajado nunca, pero en el fondo eso sí que está. Son seres humanos y en el fondo, y una vez trabajas todos los aspectos de la empresa y das a entender el qué y el por qué, surte efecto.
Entonces, no es una labor inmediata, pero tampoco es imposible ni súper complicado ni nada, y es súper gratificante, eso sí. Estupendo. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere preguntar alguna cuestión o si ustedes mismos quisieran, por supuesto, adelante, hacer algún apunte. No. Pensé que estabas pidiendo la... Estoy aquí con el boli de la perfecto. Wikipedia. Si alguno de nuestros invitados quisiera no sé, aportar algo más. Si no, pues por mi parte, muchísimas gracias. Me ha encantado. La verdad que se nota esos valores por los que ustedes están luchando, se nota cuando hablan, se nota la pasión del trabajo que hay detrás de todo esto. Y con sinceridad me encantaría que, como decíamos, que no fuese el futuro, sino fuese el presente. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.